Bueno, entonces, ahí encontré el otro apunte que les decía. Acá está. Estábamos hablando de cuantificadores, ¿sí? Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, pues estaba revisando la guía para que no se me pierdan, ¿sí? Porque la parte de cuantificadores viene después de 2 o 3 ejercicios. Entonces, antes habla de predicados. Entonces, lo que vamos a ver es qué es un predicado, ¿sí? En lo que se llama de lógica, y eh, cómo lo vamos a ir tomando nosotros, ¿sí? Y qué tiene que ver esto después con los cuantificadores y qué es lo que nosotros vamos a ir haciendo. En definitiva, lo que nosotros vamos a ir haciendo es viendo el valor de verdad de ciertas proposiciones donde van a estar cuantificadas y encima con ciertos predicados, ¿sí? Entonces, donde los ejercicios de la semana pasada van a parecer un chiste, casi, ¿sí? Igual, quédense tranquilos que no es que va a ser muy difícil, pero eh, si uno es ordenado, salen. O sea, lo que tiene toda la parte lógica es que si uno es ordenado a la hora de trabajar, casi que prácticamente no hay problema. Sí tiene que tener en cuenta un par de detalles de cómo trabajar, pero es básico el orden en el que uno está trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir haciendo con los predicados? Los predicados, como dice acá en el apunte, se utiliza para expresar el significado de un amplio alcance de proposiciones, ¿sí? En general, nosotros vamos a ir teniendo que los predicados tienen una variable indeterminada, que de acuerdo a los valores que yo le vaya dando a esa variable, la proposición puede ser o verdadera o falsa. Por ejemplo, si yo pongo x mayor a 3, si yo la x, ¿sí? X mayor a 3 es una proposición, ¿sí? Entonces, si yo a la X la reemplazo por 5, la proposición va a ser verdadera. Si la X la reemplazo por menos 2, la proposición es falsa, ¿sí? Ahora, yo le puedo dar aparte ciertas condiciones a esa X, ¿sí? Donde lo que voy haciendo es lo que se llama una función dentro de otra función. O sea, se podría decir desde el punto de vista de la lógica, un predicado dentro de otro predicado. Entonces, si yo digo que la X tiene que ser un número natural, bueno, ahí ya le estoy dando condiciones a la X, ¿sí? Y si después digo que la X es mayor a 3, entonces estoy dando otras condiciones. Entonces, ya si de entrada yo arranco con un predicado que es falso, o sea, yo reemplazo por menos 5, listo, ya está, no es natural, ya está, no me cumple. Entonces, esta vez cancelo todo el predicado. Esto se usa muchísimo en la parte de programación, y de hecho lo vemos cuando completamos los formularios de, a veces los de Google o los de alguna página, donde en algunos casos, eh, depende de qué página, nos permite ir completando, y si me pide números y yo completo con letras, automáticamente no me deja seguir completando y me dice, no, tengo que poner un número, ¿sí? Eso en algunos tipos de programas. En otros programas me deja completar y cuando empieza a correr para pasar al paso siguiente, va corroborando celda por celda donde uno fue completando los datos, y entonces me va tirando, bueno, acá pusiste una letra, tiene que poner solo un número. Entonces uno actualiza, pone de vuelta seguir, y bueno, tal vez pasó eso, pero en una celda siguiente me dice, bueno, acá tenías que haber puesto letras y me estás poniendo números, o no me lee un símbolo. Por ejemplo, muchas veces me pasa para completar cosas con el DNI, que la tilde no la registra, ¿sí? Entonces, aquellos que tenemos alguno de los dos nombres, o los tres nombres, lo que fuera, con una tilde, tenemos que ponerlo sin la tilde, ¿sí? Porque no registra las tildes. Entonces, por ejemplo, lo que veníamos de los predicados. P de X, el 2 puntos se lee como tal que. Yo ahora voy a ir aclarando esas cositas, ¿sí? Entonces, yo voy a poner un predicado. P de X es el predicado. ¿Qué función me está dando el predicado? Me está diciendo que X tiene que ser mayor a 3.
O sea, cada predicado me va a estar dando una condición. Voy a tener una variable indeterminada, un valor indeterminado que yo lo voy reemplazando por distintos números o por distintas cosas, en objetos, lo que fuera, dependiendo del tipo de predicado que yo tenga. Y ese predicado me va a devolver o verdadero o falso. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si yo me pongo en estricto en este predicado de acá, está mal. ¿Por qué está mal? Porque la X es mayúscula y acá la X es minúscula. ¿Sí? Y eso en lógica y sobre todo en la parte de programación y cuando uno labura con programas de software, si cambia mayúscula por minúscula es otra cosa, es otra variable. ¿Sí? Pero se ve que acá, bueno, la costumbre acá le pasó lo mismo. ¿Sí? Automáticamente completa con mayúscula. Entonces, vamos a suponer que esto es una minúscula. Entonces, es un predicado de dos variables, x e y me dice que x tiene que ser igual a y más 3. Entonces, si yo le aplico el 1, 2, ¿sí? Esto me va a devolver que es falso. ¿Por qué? Porque me estaría diciendo que 1 tiene que ser igual a 2 más 3 y es falso. Ahora, si yo le aplico el par ordenado 3, 0, esto me va a devolver que es verdadero. ¿Se entiende lo que es un predicado? O sea, un predicado va a ser, o sea, donde es una proposición con variables, puede tener algunas constantes, pero hay variables, una o más, que son indeterminadas. Donde uno reemplaza, ¿sí? Y obtiene unos o ceros, o dependiendo la bibliografía que usen, B o F, ¿sí? De acuerdo a si es verdadero o falso. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, en el primer ejemplo, me dice P, el predicado de X es X mayor a 3. Entonces, si yo se lo aplico a 4, me da verdadero, o me devuelve un 1 el programa. Y si se lo aplico a 2, me devuelve un 0. En este predicado, si lo aplico al punto, al punto del plano 1, 2, me devuelve un 0, al punto 3, 0, me devuelve un 1, y al punto 2, 1, me devuelve un 0. ¿Sí? Profe, perdón, Sí. ¿podrías volver a repetir esto que dijiste recién, que no lo entendí? Bien, el predicado es una función, o sea, lo podemos poner como que es un programa, ¿sí? En realidad tiene muchísimo que ver con, o sea, la parte de computación con la parte de lógica, o sea, se piensa desde este punto de vista, donde un predicado es un programa, donde vos lo que haces es le cargas un dato. Lo que te está diciendo es, bueno, X es mayor a 3. Entonces, si te cumple con esta condición, el programa te va a devolver un 1 o una B corta, que significa que es verdadero. ¿Sí? Es como que vos cargás los datos y querés ver si esa proposición es verdadera o es falsa. ¿Sí? Pero sobre el dato que vos le cargás tenés una función, que es ese predicado. Obviamente, si yo acá, en vez de poner un número, pongo una letra y me va a tirar un falso, porque ni siquiera estoy respetando de que esto de acá tiene que ser números. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí sí. ¿Sí? Si nosotros eso lo llevamos al ámbito de la programación, sí, acá el programa me está pidiendo que yo le reemplace números. Si yo pongo una letra, tal vez me responde, o sea, uno podría poner como primero condicional, tiene que ser tiene que ser un número. Si uno completa algo que no es un número, bueno, por favor completar con un número. Listo. Entonces, cuando uno completa con un número, si uno completa con 4, devuelve un 1 porque es verdadero. Si uno completa con un 2, devuelve un 0 porque es falso. ¿Sí? En este de acá lo que tenemos es que son dos variables las que tengo. Y en el tercero me dice que son tres las variables que tengo. Profe, una consulta. Sí, Siempre que, o sea, lo que está en paréntesis va ordenado así. Por sí. ejemplo, el uno siempre va a equivaler a X. Es que vos cuando pones X y Z, el par ordenado, vos estás haciendo referencia de que el primer lugar va a ser el lugar de la X. Esto es súper importante. ¿Sí? Si vos pusiste X y Z, acá el primer lugar es para X.
el segundo es para Y y el tercero es para Z. Ahora vos acá podés haber puesto en vez de XZ, ZXY. Y entonces el primer lugar era para Z, el segundo era para X y el tercero para Y. Perfecto. El Sí, orden sí. en que vos pones acá es lo que te dice, cuando vos cargas los datos, te va a cargar el primero para X, el segundo para Y y el tercero para Z. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Bien. Lo mismo, reemplazan, cargan los datos y les va a devolver si esto es verdadero o es falso. ¿Sí? Entonces, si vamos a la guía lo que me dice, bueno, tenemos que ver, al principio dice, bueno, tenemos que empezar a identificar los predicados. ¿Sí? Entonces, hay unos que no son predicados o que depende cómo se tomen, hay unos que seguro son predicados. ¿Sí? Entonces, vas a ver acá, primero, la definición es alto, tenemos que ver a qué llamamos alto, ¿sí? Entonces, tal vez antes de, esto puede ser tranquilamente un predicado, donde X sería una persona, ¿sí? O un objeto, y primero tenemos que definir a qué consideramos alto, ¿sí? Una vez que está definido qué es lo que consideramos como alto y después no alto, ya está, listo, esto es un predicado, tranquilamente. Donde X es una variable. Sí, acá lo llaman constantes que produzcan por sustitución, o sea, acá donde yo reemplazo la constante X por un valor, ¿sí? Por ejemplo, Ginobili. ¿Ginobili es alto? Sí. Ponemos el profesor de álgebra es alto, no. Bueno, ¿sí? Y así vamos poniendo distintas variables. Juan y X fueron al teatro, ¿sí? Esto lo puedo considerar como un predicado, o sea, acá está, X es una indeterminada. Y si yo tengo a la persona Juan, sí, bueno, voy reemplazando por distintas personas. Bueno, tal vez Juan nunca fue al teatro, entonces todas las constantes que yo le ponga de X van a ser todas siempre falsas. Entonces, en ese caso, como que ese predicado me da siempre falso, como no tendría mucho sentido. X es perro. ¿Puede ser considerado como un predicado? Y sí. Entonces voy reemplazando por distintos animales o distintos seres vivos y de acuerdo a ese ser vivo que yo le pongo, bueno, me devuelve 1 o 0 si es un perro o no. ¿Se entiende? El tema es este. A veces yo tengo algo que va a ser constante, entonces lo tengo que definir. La recta R. Bueno, defino la recta R y acá tengo después, voy reemplazando por los distintos valores de X. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, que esto me pasa mucho cuando ustedes tienen análisis matemático, lo que es variable de lo que son parámetros. ¿Sí? La variable es lo que yo puedo ir reemplazando en la función, en este caso en el predicado. El parámetro es algo que está fijo para cada función. Entonces yo defino en un momento la recta R y después tengo la indeterminada, la variable, que es la X. ¿Quién se me perdió ahí? Yo. ¿Ahí? Yo sí. Yo también. Bien. Les pongo un ejemplo fácil de función. Nosotros tenemos una función lineal, ¿no? Las funciones lineales nosotros las tenemos escritas en general como ax más b, algunos escriben como mx más b. ¿Sí? El valor de a y el valor de b son parámetros. ¿A qué me refiero que son parámetros? Que una vez que uno los fija, quedan fijos. O sea, yo digo que una función f de x es, por ejemplo, 2x más 3. ¿Sí? Y acá yo ya le di valores específicos constantes al valor de A y al valor de B. Y ya está, listo. Esto es una recta. Entonces a esta recta la puedo llamar R. O sea, cuando yo llamo la recta R, tengo infinitas posibilidades para R. Pero una vez que yo fijo esa constante, me queda, ya está, ahí. Justamente me queda fija la constante. Ahora, X en el caso de esta función lineal, es la variable, es lo que yo voy variando, o reemplazo por distintos valores. Lo mismo acá.
¿sí? Varía. ¿Qué es lo que me pasa desde la lógica en los predicados? Que yo voy reemplazando, ¿sí?, la variable X y me cumple de que lo corta en un ángulo recto o no. Entonces, si yo digo que mi recta RC está de acá, entonces después reemplazo por las infinitas rectas que hay y me voy fijando, la voy reemplazando y digo, bueno, reemplazo en el predicado y bueno, aquellas que cortan ángulo recto me devuelve un 1, aquellas que que no cortan un ángulo recto me vuelve un 0. Entonces parece que todas las soluciones son predicados. No, hasta X no es un predicado, porque no me dice nada. La circunferencia de radio X tiene longitud pi por X al cuadrado. Esto es falso siempre. Porque pi por radio al cuadrado me da la superficie. Sí, no me da la circunferencia. O sea, no me importa que le ponga la X, eso siempre me da falso. O sea, no es una proposición. X es un objeto material. Bueno, esto podría pensarlo como un predicado. Entonces, dependiendo de lo que yo le pongo a X, listo. Si es un objeto material, me devuelve un 1. Si no es un objeto material, me devuelve un 0. Si no entendí mal, lo que quiere decir con b de x es el valor de verdad de la proposición x. ¿Sí? Como que es verdadera. O sea, acá lo que me dice es cuando la variable x es verdadera. Pero como no vi nada a que hace referencia, bueno, acá no tenemos la indeterminada. Esto es una proposición, una afirmación directamente. O sea, que San Martín cruzó los Andes es verdadero. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende lo que voy diciendo? Sí y no, pero Sí y bueno, no. después lo voy a ver en el video si lo subí, profe. Lo voy a Bien, rever porque hay muchas cosas me quedaron vacías. bien. Acá tal vez a entender un poco mejor. Cuando uno establece un predicado, ¿sí?, generalmente le pone una función. ¿Sí? Entonces me dice h de x. ¿Sí? ¿Qué es h de x? Me dice que x es un número par. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo reemplazo h evaluada en 5 y bueno, eso me da 0 porque es falso. Porque 5 no es un número par. H evaluada en 10, bueno, eso me va a dar 1 o verdadero porque justamente 10 es un número par. ¿Se entiende lo que digo? Profe, una pregunta. Sí. Cuando dice ahí X es un número par, ¿la X del resultado que te va a dar o el número que No, vos vas a plantear el antes? número que vos vas a poner acá, la variable. Lo que pasa es que va a depender del número que vos vayas eligiendo. Por eso, el problema acá te dice, bueno, vos primero reemplazás por 8. Y fíjate, bueno, si vos reemplazás por 8 acá, te va a dar que esto es verdadero. Si reemplazás por 8 en la función L, te da que es falso, porque no es múltiplo de 6. Y si reemplazás en la función M, también te da que es falso, porque no es primo. Entonces te dice, decidí si satisface las siguientes funciones proporcionales cuando la determinada x se sustituye primero por 8 y luego por 11. O sea, decidí si esto es verdadero, ¿no? Entonces, 1, o sea, si yo reemplazo por 8, esto me da 1. O me da verdadero directamente. Y este dijimos que me da 0. Pero como tengo un no, esto se me cumple. Recordemos, cuando una disyunción me da verdadera, ¿sí? Cuando al menos una de las dos cosas se me cumplen. Cuando yo reemplazo por un 8, acá, ¿sí? Este dijimos que se me cumplía, pero este dijimos que no. Entonces este me da falso.
no se satisface esta función proposicional. Y este de acá, este se me cumplía, pero este me da falso. Y es justamente es la que no se me cumplía de las implicaciones. Y sigue más abajo con más ejemplos, creo. ¿Se entiende lo que hice? O vamos a escribirlo mejor. No, sí, lo de arriba está Sí, mal. sí, igual se entiende, sí, sí. ¿Se entendió? Ese sí se entendió. Sí, los ejercicios anteriores me parece que están medio... El que mostraste recién igual es más sencillo porque Sí, ese es más sencillo. Sí, sí. ese es más sencillo. Claro, es que la idea es esta. A veces los primeros ejemplos, en esta guía al menos, como son tan abstractos, o sea, o tan abiertos, es como que uno se pierde en el medio. ¿Sí? Cuando lo vamos llevando a la parte de lógica y reemplazando específicamente con los números, como que uno va entendiendo un poquito más a qué hace referencia. Entonces, en el ejercicio 2, lo que hay que ir haciendo es, bueno, evaluar si se me cumple esto, o sea, si cada una de estas funciones proposicionales se cumple o no. ¿Qué significa que se cumpla? Que me dé verdadero. ¿Sí? Pero acá no es que yo tengo que hacer una tabla de verdad, ¿sí? De ver cuándo se me cumple, cuándo no, sino que yo ya tengo de que h de x o me da verdadero o me da falso y l de x o me da verdadero o me da falso. Entonces yo me tengo que fijar si lo que yo tengo acá, si el resultado de la proposición me da verdadero o no. Profe, Sí, una consulta. ¿Tendríamos que hacerlo 2 veces? O sea, primero con 8 y después con 11. claro. ¿Qué es lo que me va a pasar? Lo que pasa es que, por ejemplo, con 8, este me da verdadero, este me da falso y este me da falso. Pero con 11, este me da falso, este me da falso y este me da verdadero. Entonces, por ejemplo, con 8, este me da que no se cumple, pero con 11 sí. Entonces, acá tenemos una nueva función donde justamente dependiendo, o sea, yo tengo lo que yo les decía, los predicados de predicados, ¿sí? O sea, funciones, se llama composición de funciones. Tengo una función dentro de otra función. Tengo la función h de x, tengo la función mx, las tengo relacionadas entre sí y eso me da una nueva función. Bueno, justamente este nuevo predicado, esto yo lo puedo definir como un nuevo predicado. Yo puedo decir que un predicado r de x, ¿sí? Sea tal que yo tenga h de x, entonces m de x. ¿Sí? O sea, yo con los predicados puedo seguir armando un montón de predicados más. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ahora, mi nuevo predicado R de X, cuando yo reemplazo por 8, me da falso. Y cuando yo reemplazo por 11, me da verdadero. ¿Se entiende? Sí. Sí, esos silencios. Bien, eso por un lado. Ahora igual vamos a ir trabajando, o sea, lo que quiero es recorrer como así, velozmente la guía y después vamos a ir trabajando un poco más en detalle cada cosa. El punto 3 lo que me habla básicamente es de poder traducir a un lenguaje lógico, ¿sí? Utilizar el cuantificador universal para las siguientes proposiciones. ¿Sí? O sea, es poder escribir con los cuantificadores. Y después me habla de... Acá está, el existencial. Y acá me habla, me los mezcla todos. ¿Qué significa esto? Poder escribir con el para todo y con el existe al menos uno. ¿Sí? Entonces, para cada X, X tiene un nombre. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer al revés. Yo los voy a ir leyendo y los voy a ir escribiendo, así van viendo cómo es que se escribe. ¿Por qué la idea de esta lectura y escritura? Pues,
Si ustedes lo van viendo nada más y yo se los voy diciendo cómo me queda, como que no me van a seguir. Entonces, a mí lo que me dice es, para cada X, X tiene un nombre. Yo lo que tengo que tener en cuenta es que esto significa para todo, ¿sí? A veces también se dice para cada uno de los elementos. Lo que me hace referencia es que es algo que se cumple siempre, ¿sí? Y el existe, ¿sí? Al menos, ¿sí? De hecho, creo que en el apunte, en el segundo que los voy a subir, me hace referencia a... Sí, acá. Se lo voy a compartir. Para así pueden tomar nota. Y se los voy a dejar porque les va a venir bárbaro. Todo, cada uno, todos, ninguno, o para todo incluso, ¿sí? Se denominan cuantificadores universales, porque hace referencia a todo el universo, ¿sí? Hay al menos uno, existe al menos uno, existe uno, ¿sí? Se llaman cuantificadores existenciales, o sea, me habla de la existencia de al menos uno. Con que haya uno ya está. ¿Sí? Obviamente que el valor de verdad depende del dominio de la variable. ¿Qué significa esto? Y depende de lo que estemos hablando. ¿Sí? Por ejemplo, todas las personas no tienen el tiempo para dedicarlo al mantenimiento de sus autos. Y no, algunas personas tienen tiempo, otras no. Esto que decíamos, todo número natural es entero, es cierto, porque acá me habla de todos los números naturales y todos justamente son enteros. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para traducir? Entonces vamos, por ejemplo, para cada X, X tiene un nombre, ¿sí? Entonces, para todo X, X tiene nombre. Podríamos decir así, pero si nosotros lo queremos poner con predicados, entonces vamos a decir así. Primero defino la función p de x tal que x tiene nombre. ¿Sí? Entonces, yo voy a aplicar la función cuando me queda que sea verdadero. Entonces lo que voy a decir, para decir, para cada x, x tiene nombre, entonces lo que voy a decir es, para cada x, p de x. O sea, defino el predicado, que x tiene nombre, y lo que digo es, bueno, para cada x, esto va a ser verdadero. ¿Se entiende? Ponele. Ponele. ¿Vamos con otro ejemplo? Profe, una pregunta. Sí. Quizás lo dijiste y no llegué a escuchar. ¿A qué se refiere el punto y coma? ¿Tiene significa algo, digamos, una palabra? No, el 2 puntos es tal que. Sí. Los 3 puntos es por lo tanto. El punto y coma es una pausa. El punto y coma es una pausa, podríamos decir que sería el entonces. A veces es el equivalente al entonces. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces se confunde con que es el entonces, pero o sea, no es exactamente el entonces. Tiene como unas sutilezas ahí en el lenguaje que, tranqui, vamos a ir de a poco. Perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Todas las cosas son átomos, ¿sí? Fíjense que me habla de, o sea, siempre tenemos un predicado en todos estos ejemplos, vamos a tener uno o más predicados, ¿sí? Donde me habla de una característica. Entonces, yo digo, yo quiero decir todas las cosas son átomos. Defino la función predicado de átomos. A de X, entonces X es átomo.
¿sí? Yo puedo definir mi dominio. Mi dominio es que voy a llamarlo mayúscula. X pertenece a los cosas. ¿Sí? Porque el enunciado me dice que todas las cosas son átomos. Entonces, para todo X, ¿sí? A veces uno dice para todo X perteneciente al dominio, o en lógica uno ya está dando por obvio que estamos trabajando con el dominio. Entonces, para todo X, A de X. Qué silencio. Más o menos va. Ahí. Ahí Sí, sí, Más o- cuando casi. lo más o explicás, menos. cuando lo Piloteándola. explicás la vas viendo y se entiende, pero después cuando vas a otro ejemplo nuevo y lo quiero resolver solo, digo, no va. Va ahí. Bueno, todavía no empezamos a negarlos, pero bueno. Vamos con un ejemplo de existencial. ¿A qué me refiero? La idea es empezar a ver, cuando uno empieza a ver las diferencias entre los cuantificadores universales y existenciales, es donde en realidad empieza a poner en juego, a ver, bueno, qué entendí y qué no entendí. ¿Sí? A ver. Hay números primos pares o impares. ¿Sí? ¿Sí? Acá, fijémonos en un detalle. En los enunciados que yo les venía diciendo antes, yo decía para todo, o todos, o siempre. ¿Sí? Acá me habla de hay números primos. ¿Sí? Entonces, ya no me habla de un universo, sino que hay al menos uno. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que empezar, o sea, mi universo van a ser los números primos. Entonces, en este caso, tengo dos predicados, ¿sí? Un predicado que es que el número primo es par y el otro predicado es que el número primo es impar. Entonces, yo voy a tener P de X, ¿sí? Tal que X es primo par. Y de X, tal que X es primo impar. ¿Sí? Entonces, existe X tal que P de X o Y de X. Veo unas caras que se sonríen como diciendo, ajá. Sí, lo mismo de recién, lo explicás así más o menos lo entiendo. Me tirás otro ejemplo y lo quiero sacar solo y sé que no lo voy a sacar. Sí, se lo van a sacar. O sea, esto es a base de practicar y practicar y practicar. ¿Sí? Vamos a hacer varios igual. No sé si van a querer hacer un recreo o seguimos derecho. Díganme ustedes. Por mí de una. Y Eh, vamos a ir de una, así lo tenemos bien fresco el tema. Igual es lo que Sí, te decía antes. Yo creo que no es muy complicado, es complejo en el sentido de que hay que saber interpretarlo y una vez que lo aprendes a interpretar ya está. claro, Pero al principio cuesta. es la primera vez. Bien. Bueno, vamos con. No todos los números primos son pares, son impares. Sí. Yo estoy haciendo de forma como medio aleatoria. Mira, acá lo tenía definido las funciones. En el punto 5 ya tiene las funciones definidas. Les comparto pantalla, ¿sí?
En el punto 5 ya los predicados me los da, ¿sí? Entonces me dice, es un número real, un número complejo, un número racional, un número primo, es un número impar, es un número par, ¿sí? O sea, acá me da los predicados, ¿sí? Entonces vamos a hacer con estos predicados el mismo de recién. Me dice que hay números primos, pares o impares. Queda menos de un minuto. Vamos a ver si llegamos. Ah. No, acá. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que, primero, si hablamos de números primos, estamos hablando de números reales, seguro. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos P de X es primo. ¿Sí? Y después me dice que hay números primos que son pares o hay números primos que son impares. Perdón, dice, hay números primos pares o impares. Entonces tenemos y de X es impar. D de X es par.